Bienvenido a nuestro viaje histórico a través de la vida de una de las figuras más influyentes de la historia británica, Winston Churchill. Nacido en una familia prestigiosa con una larga historia de habilidad política, Churchill asumiría el liderazgo durante los tiempos más difíciles, y llevaría a su nación a la victoria contra todo pronóstico. Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874 en la casa familiar ancestral, el Palacio de Blenheim. Nieto del séptimo duque de Marlborough, el joven Winston tuvo una educación privilegiada, aunque eclipsada por sus padres lejanos. Cuando era niño, luchaba académicamente y apenas avanzaba en sus cursos. A pesar de eso, desarrolló un amor por la poesía y la historia que influiría profundamente en su vida posterior. 1893, Winston fue aceptado en la Real Academia Militar de Sandhurst. A pesar de que una vez más, apenas logró abrirse paso, pronto fue comisionado en los húsares de la Cuarta Reina, y enviado a participar en los rincones más lejanos del mundo, incluidos India y Sudán. En 1899, dejó el ejército y se convirtió en corresponsal de guerra, cubriendo la Segunda Guerra Boer en Sudáfrica. Su relato de la guerra mejoró enormemente su reputación pública, ya que se informó ampliamente sobre su fuga de una prisión Boer. En 1900, Churchill se convirtió en miembro conservador del Parlamento, y 4 años más tarde cruzó la sala para unirse al Partido Liberal. Se convirtió en presidente de la Junta de Comercio en 1908 y, 4 años más tarde, fue nombrado ministro del Interior. Fue durante este tiempo que comenzó a advertir sobre el peligro de la Alemania nazi. Frustrado por la falta de acción, perdió su puesto en el gabinete, y pasó gran parte de la década de 1930 en el desierto político, pero llegó su momento cuando se convirtió en primer ministro en mayo de 1940, justo cuando la Alemania nazi se abría paso a toda Europa. Hombre de coraje indomable y claridad de pensamiento, dijo al pueblo británico que no tenía nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Hoy se celebran los atributos que lo convirtieron en un líder exitoso durante esos años difíciles: su determinación tenaz, su visión audaz y, lo más importante, sus hábiles habilidades de oratoria. Churchill aprovechó su destreza como orador para inspirar a su pueblo y al mundo. Junto con aliados en el extranjero, Churchill planificó e implementó una serie de estrategias militares destinadas a debilitar a las potencias del eje. Los historiadores lo consideran un arquitecto clave de la Gran Alianza que derrotó a la Alemania nazi. Presidió el fortalecimiento de las defensas británicas antes del día de en junio de 1944, antes de que la Royal Navy y el ejército cruzaran el Canal de la Mancha hacia el desembarco de Normandía. Después de la guerra, el Partido Conservador perdió las elecciones generales de 1945, y Churchill se convirtió en el líder de la oposición. Fue elegido nuevamente primer ministro en 1951. El retiro de Churchill de su último cargo de primer ministro en 1955 marcó el final de una era. A pesar de los numerosos honores que se le otorgaron, Churchill estaba profundamente entristecido por no estar en el cargo cuando Gran Bretaña se vio obligada a retirarse de Egipto y enfrentó la crisis de Suez. De aquí en adelante, Winston volvió a sus raíces. A menudo se le veía en su pintura en general, aportando belleza de los paisajes de la naturaleza a sus obras de arte. No fue solo estadista y orador, sino también pintor y autor. En 1953, un año después de que terminara su segundo mandato como primer ministro, fue investido Caballero de la Jarretera. Ese mismo año recibió el Premio Nobel de Literatura por su dominio de la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria en la defensa de los exaltados valores humanos. Quizás su legado más importante al mundo fue su incesante lucha por la libertad y la independencia. La voz que dio a las naciones en dificultades mientras enfrentaban el poder de las potencias coloniales ha inspirado a los aspirantes a la independencia a lo largo de los siglos. El 24 de enero de 1965, Sir Winston Leonard Spencer Churchill murió en su casa de Londres, 28 Hyde Park Gate. A este excepcional estadista, soldado y autor se le dio una despedida digna de un monarca. Su muerte estuvo marcada por un gran funeral de Estado, algo que no suele darse a un plebeyo. El funeral, con todos los elementos de la despedida de un monarca, fue un testimonio de la estatura que Churchill había tenido en los corazones y las mentes de su pueblo. Hoy en día, Churchill es considerado uno de los líderes más importantes de la historia mundial. Su vida y su obra han sido incansablemente perseguidas, examinadas críticamente e interpretadas creativamente a lo largo de los años. Sus discursos invocaron fervor e inculcaron esperanza entre una nación asediada. Sus escritos exhibieron no solo conocimientos académicos sino también sugerencias pragmáticas sobre problemas del mundo real. Sus pinturas, una maravilla de la naturaleza y los paisajes vibrantes, decían mucho sobre su personalidad. Terminamos este viaje a la vida de Sir Winston Leonard Spencer Churchill, maravillados por la sólida resiliencia de las rocas, y la fe inquebrantable que caracterizó su vida, al igual que el león metafórico que retrató en sus pinturas. Un testimonio no solo de la destreza de un león sino también de su sinceridad y coraje.
Más que sermones catequéticos o aforismos trillados, la vida de Churchill es un ejemplo de cómo se podrían superar todas las dificultades si se mantiene una perseverancia sincera y una esperanza indisminuible. Precisamente 79 años después de su discurso parlamentario inaugural, su estatua, frente al Palacio de Westminster, recuerda eternamente al mundo su arma más potente en un mundo devastado por la guerra, las palabras. Porque Winston Churchill fue y sigue siendo el maestro indiscutible del idioma inglés. Algunos hombres nacen con grandeza, otros lo logran. Sin embargo, solo a unos pocos elegidos se les impone la grandeza. Churchill fue uno de esos individuos. En este desgarrador crisol, pasó de ser un político caído en desgracia a un estadista indomable. Era el hombre adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado, nacido durante el reinado de la reina Victoria, y fallecido durante el mandato de Harold Macmillan. La vida de Churchill abarcó una era personificada por un profundo cambio social, político y económico. Y él, en más de un sentido, también jugó un papel decisivo en la configuración de esta era. La pregunta pertinente ahora persiste: ¿podría una figura churchilliana conducir una vez más a una nación hacia la libertad en un mundo que incide fuertemente en la libertad individual? La respuesta queda en manos de la posteridad. Por ahora, que Churchill permanezca en nuestra memoria colectiva, no como una anomalía inspiradora de coraje y tenacidad, sino como un ferviente recordatorio del potencial del espíritu y el esfuerzo humanos. Por venerado que sea controvertido, es una figura imponente que cobra gran importancia, su venerada oratoria se eleva, ecos de su imponente legado llega al corazón mismo de la humanidad. Sir Winston Leonard Spencer Churchill, el hombre, la leyenda, y una fuerza de la naturaleza que cambió para siempre el curso de la historia de la humanidad. En medio de las vicisitudes de esta noche, nos mantenemos decididos, abrazando las pruebas y tribulaciones que nos moldearán. Y a medida que la oscuridad cede a la luz, nos levantaremos, dirigiremos nuestra sinfonía y haremos eco del resplandor del espíritu churchilliano. Y así como el sol se pone en el esplendor de una gloria triunfante, la docilidad de nuestra latencia se apaga y la extravagancia de nuestra resiliencia aumenta. Avanzamos cada vez que marchamos, encendiendo el valiente brío dentro de nosotros, decididos a mantener encendida la llama de Churchill, el mismo espíritu que una vez residió dentro de los muros del famoso Palacio de Blenheim, el espíritu que una vez animó las desoladas cámaras de las antiguas salas de guerra de Londres, y el mismo espíritu que una vez resonó en la grandeza de Westminster como la voz del Parlamento. El espíritu que fue y será para siempre Sir Winston Churchill. La saga de Churchill no termina solo aquí. Su impacto en la historia mundial fue tan confuso que incluso cuando murió, el primer ministro Harold Wilson no pudo escapar de su aforismo eterno: ningún deportista depositó jamás un cuenco mejor en el green.